Feliz tarde. Me siento contento de verlos. Le doy gracias a Dios de volverlos a ver y de saber que Dios me los ha cuidado. Amén. Esta tarde, más que una predicación, quiero que sea un recordatorio y que podamos sentirnos seguros cuando las cosas se ponen peor. ¿Les parece? Amén. Cuando la situación es adversa, y hay una expresión que me inquieta mucho porque dice que cuando es peor es mejor. No sé si ustedes lo van a ver, pero desde el punto de vista del cristianismo, cuando el tiempo es peor, es mejor. Y vamos a evidenciar esta tarde por qué nosotros debemos encontrarnos seguros cuando el tiempo se está poniendo peor. No podemos hablar de mejoras. ¿Cómo quisiéramos hablar de que va a mejorar? ¿Cómo quisiéramos llenar nuestros corazones de esperanza y decir que esto va a mejorar? Podemos hablar de tiempos en los cuales podemos tener alivios, paz, pero eso es momentáneo, porque esto tiene que ir a una escala gradual, creciendo hasta encontrarnos con Cristo Jesús. Mateo capítulo 24. No pretendo hoy el que podamos nosotros estudiar todo el libro de Mateo, todo el capítulo 24 de Mateo, ni versículo por versículo, pero sí pretendo de que pueda no solo crear la esperanza que encontramos aquí, sino que también despertar quizás en ustedes el estudio más profundo de la profecía, pero para que nos sintamos seguros cuando el tiempo es peor. Mateo capítulo 24. ¿Me acompañan a Mateo capítulo 24? Allí vamos a tener con nosotros declaraciones que ya conocemos y otras que yo quiero nomás hacer recordatorio para que entendamos algunas realidades que estamos viviendo hoy. Y de ello iniciamos con los primeros versículos, que es una declaración de Jesús, pero especialmente en los versículos del 13 en adelante nosotros vamos a ir encontramos la interrogante de los discípulos y la respuesta o las respuestas de Jesús, entendiendo. Y aquí quizás poner una pausa, entendiendo, recordando que los discípulos preguntaban a Jesús tres cosas. ¿Se está conmigo? Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante. Los discípulos preguntaban tres cosas. ¿Qué tres cosas preguntaban los discípulos? Y aquí esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros leemos el capítulo 24 debemos tener presente que Jesús está respondiendo a las tres preguntas. La primera de ellas era: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Si nosotros vamos a los versículos anteriores, Jesús está hablando de una destrucción del edificio del templo de Jerusalén. Así que ellos preguntan: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Y número dos, preguntan: ¿qué señales habrá de tu venida? Interesante. No están preguntando el día en que Jesús viene. Están preguntando, ¿qué están preguntando? ¿Qué señales van a evidenciar de que tú vienes? Y número tres, preguntan las señales del fin. Hemos venido estudiando
en nuestra lección de escuela sabática el libro de Hebreos y encontramos declaraciones en los últimos días, ¿verdad? En el último tiempo, entendiendo y considerando que los apóstoles creían y tenían la certeza que Jesús, número uno, regresaba, pero número dos, ellos estaban creyendo que ellos regresaba de inmediato Jesús. Así que le preguntan, ¿qué señales hay del fin del siglo? Interesante que vamos a entender esa frase. Ahora, ya nosotros hemos leído en Mateo 24, o si no leemos de corrido hoy, que hay algunas señales. Y debemos ahora entender algo y por qué del tema dolores de parto de esta tarde. Las señales. ¿Cuáles son las señales que presenta Jesús al principio? Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Me siguen aquí y me siguen en casa, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante dice: mirad que nadie os engañe. Y quizás aquí pasamos de alto la primera señal, porque la primera señal es, ¿cuál es? Que nos pueden engañar. Y ahí la pasamos de alto porque después saltamos guerra, rumores de guerra y todo. No, un momento, hagamos un alto. La primera señal que dice Jesús es de que podemos ser engañados. ¿Engañados de qué? ¿O engañados a qué? ¿O por qué? Engañados, estamos hablando de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que estamos hablando? Estamos hablando del engaño acerca de cuándo van a suceder las cosas en Jerusalén. ¿Qué cosas van a suceder para que Jesús venga? Y número tres, cosas que van a acontecer en el fin del siglo, en el fin del tiempo, en los últimos días. Cuidado, podemos ser engañados. Y voy a ponerle un paréntesis con mucho cuidado a esto, porque nosotros mismos, al leer Mateo 24, podemos engañarnos. ¿Por qué? Porque podemos confundir las señales. Son para tres eventos diferentes. Ok, seguimos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esta es la señal de los engañadores, o la identificación de los engañadores. ¿Cuál es la identificación de los engañadores? Que van a decir que son el Cristo y a muchos van a engañar. Versículo 6. Hoy sí, la que conocemos, ¿verdad? Oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Y voy a detenerme allí porque es el otro punto que quiero tratar esta tarde. Hemos leído unas señales, guerra, rumores de guerras, pero nosotros conocemos más señales antes de la venida de Jesús, o señales que nos indican que Jesús viene. ¿Están conmigo? Amén. Son principios de dolores. La pandemia que enfrentamos es principio de dolores. No es Jesús viniendo, es una señal de que Jesús va a venir. ¿Están conmigo? Amén. Lo que nosotros vemos como guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos, pestes
y muchas más señales que encontramos no solo en Mateo 24, no solo en declaraciones de Jesús directamente como en Mateo y en Lucas, sino que señales que encontramos en las Sagradas Escrituras son evidencia de que Jesús va a venir. En otras palabras, Jesús dijo: cuando estas cosas sucedan, entonces creed. Amén. Amén. Porque las he dicho, dice Jesús, para que creáis. Entonces, esto que nosotros vemos, número uno, dice el texto: no se turbe tu corazón. Amén. Amén. ¿Ok? Ahí estamos. Así es. ¿Y por qué no estamos? Porque hay veces tenemos cara de afligidos. Número uno, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque tienen que acontecer para que ustedes estén seguros que yo voy a venir. ¿Están conmigo? ¿Me siguen en el camino? En el camino del entendimiento, donde nosotros debemos captar el principio de que lo que nosotros hoy vivimos y lo que se ha hablado de señales es la evidencia de que la promesa de que Jesús viene es cierta, es verdadera. Jesús viene. Amén. Amén. Si no aconteciera esto, entonces nosotros tendríamos que estarnos preguntando: ¿será cierto que Jesús va a venir? Pero porque sucede, no podemos dudar Amén. que Jesús viene. Así es. Ahora, quiero hacer énfasis a eso de principio de dolores y por qué el tema dolores de parto. Quizás esto lo debe de explicar mi esposa o alguna de las madres, mamás que están aquí. Debemos entender algo en la profecía. Jesús habló de principio de dolores y nosotros tenemos la declaración, que ya la leeremos, en cuanto a que Jesús habla de dolores de parto de la tierra. ¿Para cuándo? Antes de su venida. Esta es una señal que algunos hemos perdido de vista, y por perderla de vista estamos dudando de que Jesús viene. Y les explico por qué. ¿Desde cuándo tenemos guerras? Desde el principio, desde el cielo, Desde que nos conocemos. desde el principio. Ahora, les voy a decir, hay otra señal más. Mateo capítulo 24, versículo 25. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Habían escuchado ustedes esa profecía de señal de que Jesús viene? Amén. Sí, pregunto, ¿cuántas veces ha sucedido? Una, ¿Seguros? sí. Una vez, ¿Cuántas veces se ha oscurecido el sol? dos. En los últimos años. Bueno, eso muchas, bueno, esos son los que se llaman- ¿Cuántas veces la luna se ha puesto roja? Varios. Muchos. Muchas. En los últimos años. Ojo con esto. La caída de las estrellas. Hay un evento en la historia que marca una caída de estrellas espectacular. ¿Recuerdan ustedes? Sí. La han oído mencionar. Pero no es un evento único. Hemos visto en la trayectoria de los años que las estrellas están constantemente en movimiento. ¿Es que es una señal o es un efecto de desorden en el espacio? ¿Es una señal el oscurecimiento del sol para la venida de Jesús? ¿O es algo que va a acontecer? ¿Es un fenómeno natural? Una señal. Oh, interesante pensarlo. Te voy a decir algo contundente esta tarde. Si nosotros perdemos de vista principio de dolores
dolores de parto y el nacimiento de la criatura, del niño, de la niña, entonces nosotros podemos dudar de las señales naturales que manifiestan que Jesús viene. Les explico. ¿Cómo son los dolores de parto? Terrible. ¿Al final o al principio? Al final. Las contracciones. Damas, aquí yo no me puedo meter en este tema, pero Aguantable. damas, Aguantable. ¿cómo son las contracciones? Empiezan de pequeñitas. Empiezan de pequeñas y van en aumento. Y algo interesante sucede, porque lo que sucede no es de que solo aumentan en el dolor, sino que en la intensidad, sino que aumentan en la disminución de tiempo, ¿sí? Cuando se está acercando el parto, las contracciones son más seguidas. ¿Están conmigo? Sí. Cuando se está acercando el parto, los dolores son mayores. Damas, ustedes tienen que decirlo, yo no. Sí. Sí, ok, estoy bien entonces. ¿Estoy bien? Ok, estoy bien. Me preguntan del 1 al 10. Y preguntan del 1 al 10, ¿verdad? Y si van en las primeras contracciones, se tiran toda una semana en el hospital y no nacen. No, eso yo estoy pensando nomás. Ok, lo que quiero decir es de que la señal del oscurecimiento del sol, del oscurecimiento de la luna, de que la luna se convierte en sangre, que las estrellas caen. Son señales. Cuando nosotros vimos esas señales o las vemos en la historia, las vemos en lapsos largos de tiempo, en años, de un año a 3, 5 años, pero ahora lo estamos viendo, ¿cuánto? Cada año. ¿Por qué? Porque los dolores de parto, el nacimiento, el que Jesús viene, está más cerca. Porque se intensifican las señales se están intensificando, son más, con más frecuencia, como los dolores de parto. ¿Están conmigo? Amén. Por lo tanto, mientras los científicos nos pueden hablar de sucesos naturales y no señales de que Jesús viene, nosotros podemos evidenciar en nuestra fe Amén. Amén. que son señales que Dios ha dejado en la naturaleza, porque así las clasificamos. Eventos en la naturaleza que van a suceder para evidenciarnos y que nuestra fe se confirme de que nosotros creemos que Jesús viene y Jesús viene. Amén. Así es. Amén. Y si una vez dije yo que yo sentía que Jesús estaba pronto en venir, hoy les digo, está pronto en venir. Amén. Porque las señales, igual que el parto, están en aumento. Y cuando me hablan de una caída de estrellas, yo alabo a Dios. Amén. Amén. Y que me dicen que en un mes va a haber otra, Amén. alabemos a Dios. Que el sol se oscurece y que es un eclipse que va a suceder ya con frecuencia, alabemos a Dios. Amén. Porque Jesús está pronto en venir. Amén. Quiero hablar de lo que está en pantalla. Tribulación. Porque si nosotros vemos a continuación, inmediatamente en el versículo 9, tenemos la primera declaración de tribulación. Y como leíamos en el versículo 29, tenemos el énfasis de tribulación. Y en el ámbito cristiano hablamos de la gran tribulación para nuestros días. Ahora, déjenme ir al diccionario. Déjenme ir al diccionario y hablarles de que tribulación se define como congoja, como aflicción. Se define tribulación como una presión física
Y aquí quiero quedarme. Pero antes voy a hacer un alto. Vamos a hablar de tribulación y no de angustia. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Y por eso quiero quedarme en presión física. Porque la presión física es una tribulación, es una aflicción por factores externos. Y la angustia es provocado por factores internos. Tú te angustias, pero tú te afliges porque algo está sucediendo. No sé si estamos claros hoy. Sí. ¿Y por qué definirlo? Porque tenemos la gran tribulación y tenemos el tiempo de angustia en la profecía. ¿Hoy sí? Son dos cosas, pudiéramos decir, que se unen o que se dan en el tiempo, pero son dos eventos diferentes. Ahora, quiero hablar de tribulación y quizás hacer una aclaración en cuanto a la tribulación. Porque algunos hablan de gran tribulación en el último momento o de un evento en sí. Y otros hablan de gran tribulación porque es en un tiempo largo. ¿Ok? El que habla de gran tribulación en el tiempo largo es aquel que hace mención de que la tribulación viene desde los días de Jesús y termina hasta que Jesús viene. Y hablamos de la gran tribulación al final del tiempo, que es un evento que dice Mateo capítulo 24 que va a ser acortado. Así que nosotros debemos de creer, según Mateo 24, que la gran tribulación es un evento en un tiempo determinado, y es un tiempo determinado y por amor y misericordia de Dios es un tiempo corto. Así que si les tengo que dar buenas noticias, y quiero darles buenas noticias esta tarde, Amén, amén. Amén. la primera de ellas es esa: Amén. la tribulación. Soportemos un poquito más, Amén. porque el que ha de venir vendrá. Amén. Amén. Corto. Es para que los salvados no pierdan la fe. Amén. Así que podemos soportar un poquito más, porque el que ha de venir viene. Amén. Ahora, ¿dónde quedan las otras tribulaciones? Déjenme mencionar que podemos identificar 4 tribulaciones en las Sagradas Escrituras, y que Mateo 24 nos las evidencia. Número 1, la tribulación sobre Israel. Ahí están las 4, ustedes lo tienen en pantalla, solo que tengo que darle los detalles. ¿Por qué? Podemos identificar 4 tribulaciones: tribulación para Israel, tribulación para la iglesia, tribulación para el fin del tiempo y una tribulación individual. Esa del fin del tiempo es quizás la que se predica hoy como la gran tribulación. Déjenme dar algunos detalles de por qué estas 4 tribulaciones, o evidenciar las 4 tribulaciones. La tribulación para Israel está clara, declarada en Mateo 24 y Mateo 23, Lucas 23, cuando Jesús declara la destrucción del templo y de Jerusalén. Eso iba a ser una gran tribulación, o iba a ser una tribulación. Mateo 24, 34 nos habla que de cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordando que Jesús está respondiendo 3 preguntas. Cuando dice esta generación acontezca, se refiere a los acontecimientos en Jerusalén o la tribulación para Jerusalén. La destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y nosotros sabemos en la historia que la destrucción se llevó a cabo en el año 70. Y es una evidencia más que las generaciones en la Biblia son de tiempo de 40 años. ¿Ya sabían eso, verdad? ¿Ok? Las generaciones en la Biblia son en periodos de 40 años. Y para los que no lo sabían, Moisés vivió 3 generaciones, 40, 40 y 40, ¿verdad? David reinó una generación, 40 años. Y podemos quizás dar algo otros énfasis. Por cierto, la generación en el desierto de Israel, ¿ya? Esta generación, dice Dios, no entrará. Y vagaron por 40 años. ¿Y por qué no doy la evidencia? Porque cuando Jesús dijo que esta generación iba a ser destruida, o iba a acontecer en ¿cuántos años? En 40 años para Israel. Y Jesús esto lo estaba hablando por el año 30, más 40 es el año 70, la destrucción del templo. Esa fue la tribulación para Israel. Esa tribulación no es para ti ni para mí. Y no podemos negar el doble cumplimiento de algunas señales proféticas, o no podemos negar los consejos recibidos para esa tribulación, pero debemos estar claros de que esa tribulación aconteció y se cumplió en el tiempo. Amén. Y esto es una señal más de que la profecía se cumple. Jesús va a venir. Amén. Es una profecía que se debe de cumplir. Amén. Número 2, la tribulación para la iglesia. Y no voy a hablar de nuestros días, porque encontramos la evidencia de la tribulación en la iglesia. Y esto les hago mención de Apocalipsis capítulo 11. Y ustedes pueden estudiarlo más adelante. Apocalipsis capítulo 11. Y lo que nos habla aquí, Mateo 24, versículo 9, nos habla de la tribulación hacia la iglesia, pero no a la iglesia de nuestros días, sino a la iglesia de aquellos días. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por toda causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando hablamos de esta tribulación, estamos hablando de la tribulación para la iglesia de aquel momento en la historia. Apocalipsis capítulo 11 nos habla de esta tribulación para la iglesia. ¿Recuerdan los 2 testigos? Quizás no voy a entrar en detalle porque no me da el tiempo. Apocalipsis capítulo 11. ¿Recuerdan los 2 testigos? ¿Recuerdan los 42 meses? ¿Recuerdan 3 años y medio? Tiempo y medio tiempo, donde la iglesia fue perseguida, y hasta el año 1798 se completó el periodo de la persecución de la iglesia. Y entonces aparecen los 2 testigos, ¿verdad? Me gustó mucho esta ilustración que escuché de un pastor. Bueno, no tengo que entrar en detalles. Sí tengo, ¿cuánto tengo más? Me falta 2 tribulaciones. Pero, ok, 2 minutos me atraso.
Me gusta esta ilustración. El saco de papas. ¿Saben ustedes del saco de papas? Ustedes ponen una luz, una lámpara, hoy, ¿verdad? Modernos, y la cubren con un saco de papas. ¿Sale la luz, sí o no? Sí, pero tenue. ¿Ok? Esos son los dos testigos vestidos de silicio. Y mientras algunos sostenemos que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y otros sostienen que es Moisés y Elías los dos testigos, yo de mi parte alabo a Dios, porque me lo confirman. Y me van a decir, ¿cómo lo confirman? Sí, Moisés la ley y Elías los profetas. Y la ley y los profetas componen la palabra de Dios, la Biblia. Así que los testigos en símbolo en persona como Moisés y Elías, o en símbolo en testamentos como Antiguo y Nuevo Testamento, en la Edad Media, cuando la iglesia estaba siendo perseguida hasta el año 1798, la Biblia estaba a oscuras, no iluminaba lo que tenía que iluminar. Y ahora ustedes y yo debemos aprovechar, debemos empaparnos del estudio de la palabra de Dios, de la luz que emana de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este privilegio que fue ocultado por años. Hoy aprovechemos que Dios nos ha dado el que conozcamos la luz en plenitud a través de la palabra de Dios. Sin olvidar que la luz es Jesús. Y aquí está. Ok. Me pasé más de 2 minutos. Pero la evidencia de la tribulación para la iglesia fueron 42 meses. Finalizó en el año 1798, y aquí podemos hablar de una segunda tribulación dentro de las Sagradas Escrituras y dentro de Mateo 24. Pero voy a la tercera, y quizás la que nosotros le ponemos énfasis, pero yo quiero disminuir el énfasis en ella y ponerle énfasis en la individual. Pero es una realidad, la gran tribulación. No solo la encontramos en Mateo 24, y aún la evidencia es todavía mayor, porque Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Será salvo. Entonces, la persecución que se va a llevar en este momento de la historia tiene que ver con Apocalipsis capítulo 16. Y en otro momento o en estudio ustedes pueden darse cuenta que las 7 plagas de Apocalipsis 16 acontecen antes de que Jesús viene. Y la gran tribulación, como nos dice Mateo 24, dice que se dio Mateo 24:29, se dio la gran tribulación, el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor, las estrellas cayeron, y el versículo 30 dice: y entonces, ¿qué aparece? Y entonces aparece Jesús. Así que la gran tribulación es un evento final, no es del tiempo del fin, es un evento final en la historia. Y este evento final, mientras todos estamos preocupados y afligidos, quiero darles buenas noticias a ustedes hoy. No sé si les pasa a ustedes, pero ¿ustedes piensan en la muerte? Sí. ¿Cómo? ¿Les asusta? ¿Les aflige? ¿Les preocupa? No. Gloria a Dios. Una bendición. Yo ni pienso en ella. Y me dice: ¿y te aflige la muerte? No he pensado ni en la muerte ni que me aflige. Ese es mi problema. Primero tengo que pensar en la muerte para saber si me voy a afligir o no, ¿verdad? Ok. El evento, la gran tribulación, ¿te aflige? Buenas noticias.
Si estamos hablando de que es el cumplimiento de Apocalipsis 16, las 7 últimas plagas. Primero, buena noticia. ¿Saben que de las 10 plagas que cayeron en Egipto, 7 no afectaron al pueblo de Israel? Amén. 7 no llegaron al pueblo de Dios. Buena noticia. Pero hay más buenas noticias. ¿Me acompañan? Daniel capítulo 12. Aquí evidenciamos en Daniel capítulo 12, evidenciamos el hecho, la realidad de que la gran tribulación es no un evento del tiempo del fin, sino que es el fin del tiempo. ¿Están conmigo? Entonces no podemos comenzar a hablar de la gran tribulación con tiempos largos, porque es un tiempo corto. Dice Mateo 24, que el tiempo será corto. Daniel capítulo 12 nos evidencia nuevamente, no solo que es el evento del fin, sino que nos da esperanza, Amén. seguridad. Y es lo que quiero que nosotros salgamos hoy, seguros. ¿Cuál es la seguridad que nos da Daniel capítulo 12? Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Es otro tema, pero ahí está claro. Se levantará Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿qué va a suceder? Por eso decía al principio, cuando se pone peor, es mejor. Porque cuando la angustia se pone en lo más intenso, tú y yo vamos a ser liberados. ¿Cuántos esperamos que Jesús venga? Ok, pidamos que ese tiempo de angustia ya, porque entonces viene Jesús. El tiempo será liberado. Tengo un amigo y hermano de iglesia que me gusta la ilustración que pone. Dice que cuando Israel, allá con Esther, cuando iba a ser destruido el pueblo, cuando tenían las espadas, los cuchillos, puñales listos para caer, se dio la orden: no hay muerte para Israel, pueden defenderse. Y eso me interesa mucho, porque mientras Israel se iba a defender, tú y yo no nos tenemos que defender. Jesús, Miguel, el príncipe, va a pelear por nosotros. Nos va a dar la liberación. Así que es buena noticia que venga la gran tribulación. Así que es buena noticia que ustedes y yo podamos resistir hasta el final. En la gran tribulación, en el momento difícil, recordar estas palabras: que Miguel va a levantarse, Jesús va a levantarse, me va a defender. Y continúa diciendo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué va a pasar? Resurrección. Si tú y yo debemos morir, o tú y yo tenemos que sufrir de gente que amamos que muere, ese día es un día también glorioso, porque nuevamente estaremos juntos. Y miren, ok, ya vi el reloj. Mis hermanos, mientras podemos sentir la aflicción del tiempo, nosotros debemos asegurar nuestra esperanza en Jesús, porque Él nos va a defender. Él vendrá y Él hará lo mejor, siempre como lo ha hecho para nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 12. 6:12. ¿Contra quién tenemos lucha y ustedes y yo? Ya no tengo, ¿o sí? ¿Contra quién tenemos lucha?
principados, no contra principados. Ok, no es entre nosotros, hermanos. Yo no sé por qué estamos ahí con discordias. No es entre nosotros. Nosotros debemos estar unidos. Amén. No es entre nosotros el pleito, no es tantas cosas que vienen a mi mente ahorita y no tengo que decirlo porque tampoco tengo el tiempo. Pero tenemos que estar claros contra quién es la lucha. Porque ese es la tribulación a la cual tú y yo debemos atender hoy. Amén. Porque esa tribulación no tiene un tiempo. O si tiene un tiempo, esa tribulación es tu vida y es la mía. Es una tribulación en la cual nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra el enemigo, contra Satanás. Y esa lucha, ustedes y yo debemos poner atención. Porque podemos sentirnos seguros, aunque no lo creo, con la aflicción y la angustia en nuestra vida. Pero sí puedo decir que podemos sentirnos preocupados de ver lo que está aconteciendo directamente en nosotros. Porque ahora ya no es que podrán comprar y vender, como dice la profecía. Ahora es que tú y yo no podemos hacerlo. Y eso es la tribulación individual. No es que el sol se oscurece. Es que para ti y para mí no hay claridad en ningún día. Es una lucha individual dentro de la profecía, dentro de la tribulación. El enemigo no está luchando solo contra una iglesia, está luchando contra cada uno de la iglesia. Y entonces viene el que nuestra salvación es individual. Pero tengo que darles esperanza para finalizar. Así que, 2 textos. San Juan 16. San Juan 16, 21 y 22. Dice el texto, San Juan 16, 21 y 22. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, ¿qué sucede? Ya no se acuerda de la angustia. Su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Y dice el verso que sigue, 22. Así que ahora ustedes tienen tristezas, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Así que, mis hermanos, hoy podemos estar en aflicción y en angustia, pero recordemos que cuando eso se intensifique en nuestra vida, está por venir Jesús por nosotros. Amén. San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, aflicciones, dice unas versiones. Pero anímense. ¿Por qué debemos animarnos? Porque Jesús ya venció y Él viene por ustedes y por mí. 2 palabras: paz. No como el mundo la da, Jesús nos la puede dar en medio de la tribulación.
Si te confiamos plenamente en su promesa, Él la cumplirá. La veremos cumplida, viniendo Jesús en los cielos, por ti y por mí. Amén. Por hoy, animémonos unos a Amén. otros. Que así sea. Animémonos. Que no falte nuestra fe, Amén. porque el tiempo es corto. Amén. Jesús viene pronto. Amén. Viene por nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.